conferencia del Día del Hombre, a la temática de masculinidad tóxica, exceso o ausencia de masculinidad. Tenemos aquí a nuestro presentador Francisco Ortiz. Entonces, esperemos que la conferencia el día de hoy sea de grata ayuda, digamos, al fortalecimiento de nuestro conocimiento académico y que podamos visualizar nuevas perspectivas que normalmente no son visualizadas en ámbitos académicos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el valor del hombre en la sociedad y vamos a hablar un poquito sobre el rol que ha tenido a lo largo de la historia. Con ustedes los dejo con el presentador Francisco Ortiz Castillo y muchas gracias. Gracias. Pues muy buenos días, y como decía su compañero Jorge, esta conferencia es con motivo del Día Internacional del Hombre, que se celebró el día de ayer. Entonces, principalmente le quiero dar ese enfoque. Claro, va a ser necesario tocar un tema. ¿La masculinidad es tóxica o la ausencia de masculinidad es la tóxica? Entonces, eso se va a ir desarrollando conforme vayamos avanzando en el tema. Pero para iniciar, vamos poniendo los antecedentes de esta celebración. Los antecedentes de esta celebración datan formalmente del 19 de noviembre de 1992. Si me ayuda con la diapositiva En 1992, un investigador, profesor de una universidad, decidió que era importante celebrar al hombre. Hay celebraciones de todo, ¿no? El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño. ¿Y cómo era posible que no hubiese una celebración del hombre? Entonces, pues se creó esta celebración. Pero esto fue a nivel local. A nivel internacional, esta celebración se inició en el año de 1999. Fue exactamente pues, el 19 de noviembre, y esta ya fue apoyada por los organismos u organizaciones pues, más importantes a nivel mundial, que es la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, que es una filial de la ONU, y la OPS. La OPS es la Organización Panamericana por la Salud. Entonces, tenía ya respaldo a nivel Latinoamérica y a nivel internacional. Y esta celebración pues fue necesaria precisamente porque se vieron en la necesidad, de que se reconociera la masculinidad como algo positivo, porque no se celebra algo con lo que estás totalmente en contra. No se hace apología al delito a nivel institucional. Lógicamente no tiene lógica. Entonces, ¿cuál era la lógica detrás de esto? Que era bueno ser hombre y que había facultades o aspectos muy positivos en la masculinidad que era necesario resaltarlo y era necesario elevarlo para que otras personas tuvieran buenos modelos de masculinidad. Ahora, los objetivos principales de esta fecha, según los organizadores, son promover modelos masculinos positivos, celebrar contribuciones positivas, promover igualdad de género, destacar la discriminación hacia los hombres. Esto me llamó mucho la atención porque en las universidades es muy raro escuchar que los hombres sufrimos discriminación. El hombre masculino no sufre discriminación porque es el macho patriarcal. Todo lo escuchamos en muchas universidades, y muchos escritores y muchos intelectuales actuales dicen que el hombre no sufre discriminación porque él, al ser macho heteropatriarcal en una sociedad dominada por machos, pues ¿cómo va a sufrir discriminación? Pero bueno, la organización destaca: se necesita promover igualdad de género, destacar la discriminación hacia los hombres y crear un mundo más seguro. Hay una investigadora que, por cierto, es contemporánea, es actual, es una doctora, jurista, psiquiatra, escritora de libros, conferencista, que se llama María Calvo. Y tiene muchos libros, pero tiene un libro muy importante para quienes se interesen por este tipo de temas, que se llama La masculinidad robada. Este libro es una antítesis
precisamente a esa corriente de pensamiento que nos habla de nuevas masculinidades. Y no está basado solo en ideologías o pensamientos acordes o afines a su ideología de pensamiento o a su corriente ideológica, no. Está basado en neurociencia, psicología, psiquiatría y datos. Y aquí nos dice que los hombres y las mujeres somos diferentes, no solo fisiológicamente, sino más profundo, neurológicamente. Nuestro cerebro está conformado de manera diferente. Desde las primeras semanas, específicamente después de la 8ª semana de fecundación, cuando ya el feto tiene 8 semanas de vida, empieza a haber cambios químicos diferentes porque tenemos cromosomas diferentes. Entonces el hombre recibe un bombardeo químico muy diferente que hace que el cerebro de nosotros los hombres tenga una composición, valga la redundancia, diferente. Entonces estamos diciendo tantas cosas, diferente. ¿Cómo es que nos vienen a decir que cuando nacimos hombres y mujeres somos hojas en blanco y la sociedad nos hace o nos dice qué es lo que tenemos que hacer? No tiene congruencia ni tiene sustento científico tal afirmación. Y María Calvo centra su tesis, tiene muchísimas conferencias precisamente en este tema. Hombres y mujeres somos diferentes. Por lo tanto, si se celebra el Día Internacional de la Mujer, también se tiene que celebrar el Día Internacional del Hombre, porque no somos iguales. Así de sencillo. Y no somos rivales, somos complemento. Y en su tesis, esta doctora, o en sus libros, habla de que en la actualidad, precisamente, al negar la naturaleza del hombre y al negar la naturaleza de la mujer, partimos de una nada. No hay una base. ¿Cómo queremos algo mejor o cómo queremos crecer en sociedad? ¿Cómo queremos ayudar a las nuevas generaciones si estamos partiendo de una nada? No hay bases, el hombre y la mujer. Bueno, tomo break para tomar café. Bueno, si no hablo fuerte, sí. Si no, ¿estás en el bar? Bueno, vamos a continuar para no tomar tanto espacio. La antropóloga Helen Fisher hace un comentario que cae perfectamente a la situación que estamos viviendo actualmente dentro de las universidades, dentro de las instituciones públicas y en los medios de comunicación masiva. Y aquí tiemblan muchos intelectuales de las nuevas masculinidades porque realmente no tienen bases sus afirmaciones ni sus teorías. Dice ella, estamos viviendo una época, tal vez la única en toda la historia de la evolución humana, en que un gran número de personas, especialmente los intelectuales y la academia, están convencidos de que ambos sexos son prácticamente iguales. Prefieren ignorar la creciente bibliografía que demuestra científicamente la existencia de diferencias genéticas heredadas y mantienen en su lugar que hombres y mujeres nacen como hojas en blanco, los que les acaba de comentar, en la que las experiencias de la infancia marcan la aparición de las personalidades masculina o femenina. O sea, que no se nace hombre o mujer, como dice la existencialista atea francesa por excelencia de las feministas, Simone de Beauvoir. No se nace hombre ni mujer, se llega a serlo. No es cierto. No lo sustenta ni la psicología, ni la biología, ni la embriología, ni las neurociencias. ¿En qué lo sustentan? En ideologías. Precisamente la ideología lo tiene que sustentar para poder afirmar algo que no tiene base ni sustento. Entonces, se los comento porque es una corriente de pensamiento tan fuerte en muchas universidades, en muchas instituciones de educación pública y promocionada por muchos gobiernos que ahora les están trayendo talleres de que hablan, o sea, no hablo de lo superficialmente, sino que hablan de que el ser hombre o mujer no es una cuestión heredada ni genética, es una cuestión de decisión, lo cual es totalmente incierto.
y no tiene bases. Esto, lejos de ser un avance en la academia y la intelectualidad, es un retroceso en el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque va contra la razón. Porque quieren embonar algo que no, simplemente no es posible. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque para poder celebrar el Día del Hombre, o para poder decir, vamos tratando de mejorar al hombre en sociedad, primeramente tenemos que reconocer cuál es su naturaleza, qué lo distingue de la mujer. No podemos tratar de hacer una casa con materiales que no son aptos para hacer una casa. Es un ejemplo tonto, pero es racional. Necesitamos materiales adecuados. Por lo tanto, reconociendo estas diferencias, de ahí vamos a partir para ver qué podemos hacer precisamente para no tener hombres, como dicen actualmente, tóxicos. Esta es la doctora de quien les hablaba, se los recomiendo, tiene muchísimos videos, obviamente libros y conferencias, la que dice, la negación de la masculinidad implica la negación de la existencia del hombre, del varón. ¿Por qué? Porque somos diferentes. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, este es un estudio nada más realizado a un grupito pequeño de 200,000 personas, ¿no? Y en 53 países diferentes. Por si algún maestro dice, a ver, datos. Nada más así chiquitito. 200,000 personas en 53 países. Esta era referente a las ocupaciones, a los lugares laborales que querían ocupar o tenían o ocupaban. La mujer tiene puntuaciones más altas en neurotismo, extraversión y amabilidad. Esta palabra yo no la conocía, neurotismo. ¿Alguien de aquí de psicología que sepa qué significa el neurotismo? ¿Por ahí? Ya van a aprender algo nuevo. Neurotismo es un conjunto. ¿Alguien, maestros? ¿Profesores? ¿No? Es un conjunto de... El neurotismo está relacionado, no es un padecimiento, no es como neurótico, no, pero es un conjunto de rasgos de la personalidad que abiertamente tienden a la preocupación excesiva. A la mujer se dice que se preocupa un poco más, que piensa más las situaciones, les da más vueltas y eso le genera cierto tipo de ansiedad o estrés. Es más común en la mujer que en el hombre. ¿Por qué en el hombre no tanto? Tiene que ver con el desarrollo neuronal desde pequeños. El hombre está más enfocado, por eso a veces los hombres batallamos cuando con la novia o con la esposa, de que, ¿a poco no sabe lo que tengo? Porque ustedes saben leer la cara, el tono de voz. Ustedes son maestras, mujeres, en leer los gestos faciales. Saben cuando alguien está enojado, triste, los está ignorando. Los hombres somos menos desarrollados en esos aspectos, por eso a veces no sabemos qué tienen. Y eso no es que nos valga, es que realmente está explicado en la fisiología y en la neurología de las personas. Los hombres tienen una clara tendencia a sus ocupaciones orientadas a las cosas, por eso hay más ingenieros, por eso hay más personas, hombres, trabajando en cosas físicas, hay más mecánicos. Aparte de que a muchas mujeres no les interesa la mecánica, porque la estadística lo dice, a los hombres nos interesan las cosas, lo físico. No es la regla, pero sí es una clara tendencia y se estudia. Las mujeres tienen una clara tendencia a sus ocupaciones orientadas ahí nos faltó, es hacia las humanidades. Es más común, no sé aquí el dato, en las carreras de humanidades, ciencias sociales, va a ser más común ver mujeres, docentes y alumnos. ¿O me equivoco? ¿Somos la excepción en México? No creo. Es muy común. ¿Por qué? Porque las mujeres son más emocionales y están más preocupadas por las personas. Es un rasgo femenino, es un rasgo que lo traen ya dentro. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Mujeres, aquí está la explicación científica, no ideológica. Sus cerebros no han sufrido los efectos de la testosterona en el útero, de manera que sus centros de comunicación y emoción han quedado intactos, lo que favorece que lleguen al mundo con mejores aptitudes para leer las caras, interpretar los tonos de voz. Citado María Calvo 211, página 60, Masculinidad robada, libro. Ok, hay una clara explicación científica y quien quiera negar esto pues está negando la neurobiología. Vamos a la siguiente diapositiva. Los hombres somos más agresivos, sí,
somos más agresivos y tiene una explicación. Los hombres tenemos procesadores mayores en la amígdala. Esta hace que como promedio, y esto es fuerte, seamos 20 veces más agresivos que las mujeres. 20 veces. Ok. Menor nivel de serotonina en los hombres. La serotonina es la que regula. Además, los hombres poseen menos serotonina. Lo que decía, da un efecto calmante sobre el cerebro. Por eso, nuestra reacción ante las amenazas tiende a ser física. No es que la mujer no sea agresiva. Hay mujeres muy agresivas. Aparte, no todo, siempre hay una excepción a la regla. Hay mujeres muy agresivas, pero el hombre lo manifiesta más físicamente. No porque queramos ser violentos, porque aquí no es querer, es que es parte de nuestra naturaleza el actuar o responder en situaciones de riesgo o de alto estrés de manera violenta. Pero, por otro lado, para no tirarle nada más a los hombres, porque no es una guerra, los hombres tenemos un nivel de estrés, soportamos un nivel de estrés mayor que las mujeres. En pocas palabras, explotamos después, pero explotamos muy fuerte. La mujer hace sus estados de ánimo son más cambiantes en un menor tiempo. Pasamos a la siguiente diapositiva. La testosterona. Los dos tenemos testosterona. Y cuando van desarrollándose el feto, el ser vivo en el vientre de la madre, hay una variación que es provocada precisamente por esa diferencia cromosómica. La testosterona en hombres, el doctor Rubia, es un investigador también, mantiene que la testosterona es responsable de la agresividad y la violencia física, que aumenta durante la adolescencia, llegando lo mismo a ser 20 veces más alta en varones que en mujeres. Aquí se citan ambos escritores, porque es un estudio que lo comprueba. Especialmente los adolescentes son más agresivos, porque tienen que ver con una naturaleza biológica. En la biología, un adolescente es un hombre en etapa de apareamiento, es un animal en etapa de apareamiento. ¿Y cómo es un animal en etapa de apareamiento? Agresivo. El hombre va saliendo a la sexualidad y es agresivo por naturaleza. ¿Va a calmar eso? Sí lo va a calmar, pero aquí viene lo siguiente: no somos animales, somos seres racionales, tenemos inteligencia y voluntad. Si fuéramos animales, hombres y mujeres, ya estuviéramos perdidos. Los hombres somos los malos, las mujeres son las buenas, pero no somos animales, simplemente somos seres racionales. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí está uno de los rasgos, la competitividad masculina sana. Si bien es cierto, porque no vamos a decir que no solo los hombres somos competitivos, también las mujeres, es más común a causa de la testosterona, especialmente en deportes de contacto físico. La mujer puede ser competitiva en belleza, en intelectualidad, incluso en atletismo, en muchos deportes. Hay mujeres boxeadoras buenísimas, pero la realidad, el promedio es más alto en hombres. ¿Por qué? Porque así lo dice la biología, así lo dice su cerebro y así lo dice el cóctel de químicos que tenemos los hombres y que tienen ustedes las mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Había una parte ahí, en la anterior, pero no necesitas regresarte, que decía que precisamente esto es una ventaja competitiva en ciertos aspectos sociales o en ciertos aspectos, en ciertas áreas laborales. Esa testosterona además hace que el hombre, obviamente no solamente la testosterona es que tengas ganas de hacer algo, sino que te da más músculo, te da más fuerza, te da más resistencia, hace que el hombre sea apto, tenga más aptitudes para ciertos trabajos físicos o ciertos trabajos de seguridad. Y también que de cierta manera bien enfocada permite que el hombre trate de ser competitivo, dar un extra en algunas áreas. La masculinidad, aquí viene la parte ya donde vamos a reivindicar que el ser hombre no es malo. El ser hombre y tener esta naturaleza no es mala. La masculinidad es intrínsecamente positiva. ¿Por qué? Porque en su esencia posee aspectos intrínsecamente positivos como que contribuyen a mejorar la sociedad cuando se utiliza bien enfocado, cuando se reconoce la naturaleza de ese hombre,
agresivo, ese hombre fuerte, ese hombre lleno de testosterona, pero también ese hombre que tiene una tendencia a la protección de su manada, que tiene una tendencia a proteger a la mujer, ese hombre que tiene una tendencia a proteger al más débil de su especie y a preservar, porque eso lo traemos no por ideología, no por religión, viene de nuestro ADN. Eso es lo que diferencia al hombre, y no solo al hombre, al animal macho de la hembra. Es algo con lo que no podemos negar, porque incluso tenemos los ejemplos en la naturaleza. En el hombre, como tenemos inteligencia y voluntad, cuando lo utilizamos nos ayuda para tener liderazgo y responsabilidad. Históricamente no es por el patriarcado y toda esa hegemonía, es porque por naturaleza el hombre tiende a ser líder. Y por eso es que en la historia tenemos grandes líderes y podemos contrastar culturas que no tienen ninguna relación. Hay líderes en China, hay líderes en África, hay líderes en la selva amazónica, hay líderes en diferentes tribus o en grandes imperios, y mayormente han sido varones. Protección y cuidado está en nuestros genes. Hay el caso de un niño, no quise meter tantas fotos, de un niño que defiende a su hermanita de un ataque de un pitbull. Fue muy viral esa fotografía, porque el niño recibió creo 19 puntadas en su rostro. Defendió un pitbull, atacó a su hermana y el niño se peleó con el pitbull, literalmente. Y logró someter al pitbull hasta que llegó el dueño y lo separó, y el niño le destrozó el rostro, pero a su hermana no le pasó más que una mordida en el brazo o en la pierna, porque fue él quien recibió el ataque mayor. Su papá le enseñó a ser valiente. Estaba muy pequeño. Muchas veces los papás nos dicen cosas de que, haz esto, protege. Y no lo hacemos. Pero hay algo que sí hacemos naturalmente cuando ya estamos en situaciones de alto estrés, que es sacar nuestra masculinidad. Y esa masculinidad está orientada a la protección. Compromiso y trabajo. El hombre que es masculino de una manera positiva y que quiere proteger a su manada, a su núcleo, a su familia, se va a sacrificar y va a tener compromiso y va a trabajar. ¿Y quién nos dice eso? Nuestras familias. La mayoría, cabezas de familias, de las familias positivas con una buena masculinidad. Yo no reivindico el machismo, yo hablo de la buena masculinidad. El padre es responsable y se echa la carga de la responsabilidad muchas veces económica y de protección en las familias. Los beneficios pues son lógicos. En una familia donde el varón o los varones cumplen el rol de masculinos positivos, hay estabilidad familiar. La mujer se siente protegida, la mujer se siente amada. Y el hombre masculino positivo no solamente es agresivo ante las amenazas, sino también es tierno, es cariñoso. No lo demuestran solamente las ideologías, en el mundo animal también se ve. Cuando el macho quiere proteger a la manada y está una manada bien equilibrada, el macho dominante es cariñoso y juega con los niños. Se ven en los gorilas, en los primates, en los leones. Es algo natural y eso no lo podemos negar. Innovación y progreso y relaciones saludables. Esto tiene que ver, el apoyo emocional, innovación y progreso y relaciones saludables, es que el hombre, por naturaleza, quiere mejorar el entorno donde vive. Quiere innovar el entorno donde vive porque siempre está buscando una mayor protección. Ahora lo vemos en este mundo moderno como que quiere escalar económicamente una posición más alta para tener a los hijos más seguros. Pues es lo mismo, en la antigüedad era generar un espacio más grande, tener mayor número de ganado, tener una barricada más alta, precisamente para proteger. ¿Y cómo lo hacía eso? A través de la innovación. Siguiente diapositiva, por favor. Hombres. No todos son hombres guerreros, matones, agresivos. Aquí están ejemplos. Este es simplemente una foto, pero es la realidad. Yo tengo un hijo y una hija pequeña, y mi niño sí, en mis fotos sí está. ¿Por qué? Porque ve en su padre no solamente un apoyo emocional, perdón, no un ente de protección, sino también ve una figura de amor, una figura de ternura, y ellos lo reflejan. Un buen hombre va a tener a su lado siempre hijos cariñosos. Un buen hombre en sus fotos va a tener a una niña pegada a la pierna y al niño aquí colgado del cuello. Eso es lo que un buen hombre inspira en una familia.
Pongo en el medio a Mahatma Gandhi, un luchador por los derechos sociales, civiles y nacionalista hindú, que a través de la paz, él fue el que creó, bueno, no lo creó, pero fue el que popularizó, se puede decir que sí fue el fundador de la huelga de hambre. ¿Han escuchado alguna vez la huelga de hambre? ¿Ok? Las manifestaciones pacíficas, él hizo una manifestación, digámoslo así, una revolución por la independencia del Imperio Británico, pero lo hizo de manera pacífica. Y eso revolucionó las mentes intelectuales y militares de la época. ¿Y qué era? ¿Mujer? No era mujer, era un hombre, casado, con familia. Entonces, no todos los hombres tienden a la agresividad física o resuelven sus problemas por medio de la violencia física. Por último está Martin Luther King. Martin Luther King fue un predicador, luchador de los derechos civiles americano, que él luchó, porque aunque no lo crean, a lo mejor lo han visto en películas, pero realmente es algo, ¿cómo concebir que en Estados Unidos hace menos de 100 años los afrodescendientes, los hombres de color, los negros o como le quieran decir, eran tratados peor que mascotas? No tenían derecho a entrar a lugares, había separación en el transporte público, realmente eran tratados de una manera atroz, de una manera vil. Y este hombre masculino, este hombre del siglo anterior, luchó por los derechos de su gente, de su raza, por medio de un discurso pacífico, y tuvo un gran aporte en la sociedad estadounidense, que incluso el día de su muerte es día oficial en las celebraciones del gobierno de Estados Unidos. Pasamos a la siguiente diapositiva. El hombre está llamado a ser líder, no el dominador. Es muy diferente dominar y someter, como sí lo hacen algunas especies del género masculino en el reino animal. Nosotros, a diferencia de los mamíferos o de otras especies de aves o reptiles, tenemos inteligencia y voluntad. Y para los que tenemos todavía un poco más allá de fe, tenemos alma. Entonces no somos animales, nosotros somos seres trascendentes. Pero dejándonos en la cuestión humanista, la masculinidad se expresa en la capacidad de asumir responsabilidad, proteger y amar, poniendo énfasis en liderazgo responsable en base al servicio de amor. Ok, a esta persona en los libros de historia nunca lo ven. Es raro, porque pues solamente creamos héroes ficticios. Este señor José María de Yermo fue el precursor en México no de los hospitales, porque ya existían, de los centros de ayuda o asilos de indigentes y de niños de la calle en México. A los así malolientes que tenían llagas, que tenían pus, que tenían lepra, este señor José María de Yermo, o José María de Jesús Caridad, como después se hizo llamar él, fue el precursor. No en 1800, no en 1900, en 1800, cuando no había promoción de altruismo, y el ver que personas hicieran obras de caridad así no era algo como que tan bien visto. Eso se lo relegaban solamente a instituciones religiosas. Él era religioso, pero él fundó eso porque no existía. Víctor Frank es un escritor muy reconocido en la academia, y él, ¿cuál fue su aporte? Su aporte fue ayudar a las personas en una época tan difícil. Después de la Segunda Guerra Mundial, a él le tocó estar dentro de los campos de concentración. Él perdió a toda su familia completa. Se quedó sin nadie, como dicen, sin la mascota, sin nada. Y sin embargo, él encontró una manera de que el hombre, a pesar de estar en el suelo, derrumbado, sin motivos para vivir, pudiera encontrar uno nuevo y salir adelante. Y creó una terapia y un modelo psicológico de ayuda para que las personas tuvieran motivos para vivir. Y sus libros de autoayuda han ayudado a millones de personas. Y no solo sus libros, sino que él, durante lo que le restó de vida,
se dedicó completamente a la academia, a las conferencias y a desarrollar nuevos métodos precisamente para sanar las heridas de las personas que tenían amplia necesidad de eso después de haber vivido esa masacre emocional de haber vivido la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. Segunda, por favor. Siguiente. Lo que ya dijimos, no nos vamos a detener mucho aquí, es lógico. El hombre, el buen masculino, está llamado a proteger. Porque tiene aspectos fisiológicos, biológicos, psicológicos, que lo orillan más a ser el protector. Es lógico. Aquí yo realmente choco mucho con ese pensamiento de decir, somos iguales. No somos iguales. Si ustedes tienen un hermano de la misma madre, del mismo padre, pónganse a un lado, compárense. No son iguales. Analícense psicológicamente, no son iguales. Y se conocen desde pequeños, no son iguales. Y yo estoy viviendo eso, y estoy experimentando eso, porque tengo una niña de 4 años y un niño de 3 años. Y son muy cercanos. Adelante. Bueno, es que cuando se habla de igualdad, no se habla propiamente de igualdad en cuestiones biológicas y psicológicas, sino en cuestión de acceso y derechos. Sí. Entonces, ahí no es que haya una situación de que seamos, el argumento no es si somos iguales o diferentes biológicos y psicológicamente, sino el acceso que tenemos como diferentes géneros. Y sí, pues lo que decía hace un momento, ¿no? De que los géneros son una construcción social. Por un lado está la parte biológica, donde solamente es hombre-mujer, y por otro lado está la construcción de género, que esa sí es una construcción social, y en ese sentido cualquier persona puede decidir si se identifica como hombre, mujer o como se quiere identificar, porque en la Unión Europea ya en la clasificación de género ya existen 11 géneros. Y viéndolo también desde el punto estadístico, pues también hay que ver los grupos, los comportamientos de los grupos. Ahorita presentó una lámina donde habla de 200.000 observaciones a nivel mundial a 53 países. Y pues eso estadísticamente no es significativo, o bueno, al menos como está presentado, porque no hay una situación ahí presentado de cómo fue tomada la muestra estadística. Entonces, como argumento puede sonar de sí, hay 200, se observaron a 200.000 personas, pero no nos muestra ahí cómo fue calculada la muestra, cómo fue tomada la muestra. Entonces, para mí como argumento no me significa, estadísticamente no me parece significativo. Correcto. Bueno. Y aquí pues bueno, también pues no se trata de hacer una división, sí, un confrontamiento, pero también hay otra cosa. Sí, yo celebro que el Día del Hombre se dé, pero en un contexto muy diferente al Día de la Mujer. El Día de la Mujer no es una celebración, es una conmemoración. Entonces el contexto es diferente, y creo que sí, yo aplaudo que exista el Día del Hombre, pero que no se muestre como un día que es en contraparte o en confrontación con el Día de la Mujer, sino que es un día que es para visibilizar ciertos aspectos de la conducta del hombre. ¿Sí? Y el caso de la mujer, del Día de la Mujer, es un día donde se conmemora una situación que se vivió sobre las violencias hacia las mujeres. Entonces, bueno, yo estoy con mi comentario, nada más por eso que... ¿Cuál es su nombre? Berenice Cárdenas. Berenice Cárdenas, mucho gusto. Bueno, vámonos por partes. Berenice Cárdenas, hablas del estudio. Obviamente esto no es un curso, no tengo ni las horas ni el tiempo necesario para, digamos, desglosar cada uno de los datos, pero citamos, yo le paso una copia del discurso, citamos la página, el nombre del libro específicamente, y es en base a una investigación, y esa investigación tiene sustento. Claro, usted ya le tocaría como maestro, investigador o docente investigarlo y ya cotejar los datos. Por otro lado, me comentaba sobre las diferencias biológicas y neurológicas. Ok, lo que usted habla, y digo, ese es otro tema que si algún día me invita a debatirlo, la reto a debatirlo públicamente frente a sus alumnos, sobre ideología de género. A mí me encantaría decirle que existe una diferencia biológica
neurológica, fisiológica, notable, y existen para mí relevantes, porque si no vamos a partir de una idea que se puede hacer en el aire, porque ya no van 11 géneros, van como 70 y tantos, pero eso es otro tema. Ya partiríamos de una base que no tiene base, es fluctuante, es una verdad líquida. Me presenta por un lado datos sólidos y los quiere desglosar, y por otro lado me presenta datos líquidos. Los géneros son líquidos, entonces no tiene sustento que por un lado quiera datos sólidos y por otro lado me presenta una postura líquida. Por otro lado, no se trata aquí de hacer una guerra frontal, al contrario, yo al final, porque hay una conclusión, el tema todavía no está terminado, al final precisamente quiero aterrizar con eso. No es el día del hombre contra el día de la mujer, ¿cuál es más importante? No, la realidad es que esto precisamente lo quiero mostrar tal cual es, no rosita, no pintadito, solamente de un tono, matizarlo para que el hombre, yo pude haber ocultado que el hombre es agresivo y me hubiese podido nada más decir que el hombre es bueno por naturaleza, y le pongo los ejemplos de Jesucristo, de San Francisco de Asís y de todos los presidentes, del doctor Víctor Merecio Ojeda, y te voy a mencionar todos los docentes incluso relevantes de aquí, y no van a poder decir nada en contra de ellos porque pues dicen, ok, son buenas personas. Bueno, pero aquí no tratamos de hacer eso, aquí tratamos de buscar una visión general, y lo más difícil, una visión general sin que se duerman los alumnos. O sea, si yo me pongo a ser estadista, sin que se duerman los alumnos, que pues lógicamente yo fui alumno de 3 carreras y yo sé lo que es escuchar a alguien, por muy interesante que esté, si le estoy dando datos y datos y datos y datos, ¿sabe qué va a pasar? Van a agarrar el celular y se van a agachar. Entonces, bueno, tratando de hacerlo más fluido, lo trato de hacer así, no concentrarme en esos detalles. Referente a los roles, los aportes de la mujer son impresionantes, pero la mujer, efectivamente, como se tiene un día que no es, reconozco que ese día no es para celebrar, nació como después de conmemorar una protesta que fue la lucha de derechos civiles de las mujeres, de acceso al voto y malas condiciones laborales. Pero precisamente el Día del Hombre es traer una imagen para que estos jóvenes, cuando entren a las aulas o les traigan una persona a darles nuevas masculinidades, entiendan que no se tienen que comer todo el discurso de que el ser hombre es un ser tóxico, malo, machista, patriarcal, y que su masculinidad es intrínsecamente negativa, porque yo no lo digo que lo diga usted, yo no he entrado a ninguna clase, pero si me pongo a analizar, en muchas universidades se están dando cursos de nuevas masculinidades, tomando como base teórica de que la masculinidad que existe está mal, y precisamente eso es en lo que yo no estoy de acuerdo, y es lo que yo les quiero plasmar a ellos, que tengan una visión amplia y general de que la masculinidad no es intrínsecamente negativa. La masculinidad con rasgos, o la masculinidad positiva, como a mí me gusta decirla, potencia esas facultades que tiene el hombre de ser un ente de cambio, de protección y de amor, porque eso se nos olvida. El hombre es amoroso. Si el hombre no fuera amoroso, ¿por qué el hombre lleva serenata? ¿Por qué el hombre corteja? ¿Por qué el hombre crea poesía? ¿Por qué el hombre crea obras de arte? ¿Por qué el hombre crea belleza? Porque el hombre, cuando está enamorado, es capaz de crear las obras literarias, las obras de música más bellas, porque el hombre también internamente tiende hacia la belleza. No solamente somos puro golpe, como decía jugando ahorita. A ver, si fuera tóxico hiciera esto, pum, estábamos bromeando, ¿no? De que le iba a pegar un golpe a uno de los amigos que están aquí, y nos estábamos riendo, porque siento, o sea, ya nos reímos hasta de ese tipo de cosas que nos tienen tan encasillados en que eres hombre, eres agresivo por naturaleza y a la primera vas a salir golpeando. No es cierto, porque un aspecto de la masculinidad del que quiero hablar más adelante es precisamente que un rasgo de la masculinidad es la capacidad de controlar tus emociones, pero ya de una masculinidad positiva. ¿Me iba a decir algo? No, referente a la cuestión de los datos. Sí. Bueno, los datos, ahí usted los presenta como datos duros, pero en la estadística es contextual. Entonces, esos datos son válidos para un contexto, para un tiempo, para una situación. Y eso hay que también
decirlo, que en la argumentación se toma la estadística como un medio para argumentar algo, pero hay que tener cuidado con cómo se presentan los datos. Por eso yo decía, así como están presentados en esa diapositiva, no representan o no son estadísticamente significativos. Sé que no es una conferencia de estadística, sin embargo, sí hay que tener cuidado en cómo presentamos los datos. No estoy diciendo otra cosa más que eso. Entonces, y que, pues bueno, es contextual. Entonces, estos datos serán válidos para un momento, quizá para otro momento ya no. Correcto, sí. Totalmente de acuerdo. Los datos van cambiando conforme va cambiando el contexto. Y la muestra se tiene que ir renovando. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ejemplos visuales, porque somos muy visuales algunas personas. En este tipo de trabajos, preferentemente, se necesita precisamente de esa naturaleza que ustedes tienen. Los bomberos, aquí no caben las cuotas de género. Aquí debería realmente no. Si yo llevo un incendio, reviento la puerta y está quemándose aquí, y hay 4 personas, 4 mujeres, en promedio pesa cada uno 75 kilos, 70, 75 kilos. Yo físicamente puedo levantarlo. Una mujer, y eso es una realidad y no es una guerra, no lo tomen como algo, pero eso es una realidad fisiológica. Una mujer de 60 kilos o 65 no puede levantar a un hombre de 90. No lo puede. A lo mejor si es halterofilia, levantadora de pesas, sí, pero es una excepción a la media. ¿Por qué? Porque biológicamente el hombre tiene más músculo, una estructura ósea diferente. Pero bueno, es por eso, y aquí son datos, que la mayoría de las personas que realizan trabajos donde es importante, casi indispensable la fuerza física y la capacidad física, son realizadas por hombres. Hay otra razón también, que no es muy atractivo para la media o la mayoría de las mujeres. No hay muchas mujeres que quieran ser militares, que quieran ser policías, que quieran ser bomberos. Sin embargo, la necesidad, no sé si se han dado cuenta porque yo he visto a muchas mujeres, la necesidad económica y el contexto, ahí tomo en cuenta, el contexto de nuestra situación económica y laboral ha llevado a que muchas mujeres opten por este tipo de trabajo. Pasamos a la siguiente, vamos a agilizar. Oscar, ¿puedes poner el video, el que trajiste? Y ya para concluir, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Rape, murder, war. They all have one thing in common. Men. Aggression, violence, ambition unchecked by conscience, all the stuff of toxic masculinity, right? And the solution is obvious. Make men less toxic. Make men less masculine. Make men more like women. But I'm here to tell you that that way of thinking is not only wrong, it's dangerous. Here's why. When you try to make men more like women, you don't get less toxic masculinity. You get more. Why? Because bad men don't become good when they stop being men. They become good when they stop being bad. Aggression, violence, and unbridled ambition can't be eliminated from the male psyche. They can only be harnessed. And when they are harnessed, they are tools for good, not for harm. The same masculine traits that bring destruction also defeat tyranny. The traits that foster greed also build economies. The traits that drive men to take foolish risks also drive men to take heroic risks. The answer to toxic masculinity isn't less masculinity. It's better masculinity. And we know what that looks like. It's a young man opening the door for a girl on their first date. It's a father working long hours to provide for his family. It's a soldier risking his life to defend his country. The growing problem in today's society isn't that men are too masculine. It's that they're not masculine enough. When men embrace their masculinity in a way that is healthy and productive, they are leaders, warriors, and heroes. When they deny their masculinity, they run away from responsibilities, leaving destruction and despair in their wake. The consequences can be seen everywhere. 1 in 4 fathers now lives apart from his children. And children who grow up without a dad are generally more depressed than their peers who have a mother and a father. They are at far greater risk for incarceration, teen pregnancy, and poverty.
71% of high school dropouts are fatherless. Of all the rocks upon which we build our lives, family is the most important, and we are called to recognize and honor how critical every father is to that foundation. That was said by then Senator Barack Obama in 2008. If we are honest with ourselves, he went on, we'll admit that too many fathers are missing from too many lives and too many homes. As much as we try to deny the need for real masculine strength in society, there's no denying its necessity. Healthy families and strong communities depend on the leadership and bravery of good men. Yet, the current trend is to feminize young men in the hopes of achieving some utopian notion of equality and peace. And it starts at the earliest ages. In the school classroom, boys are invariably the problem. On the playground, aggressive games like dodgeball have long been banished. We tell young men that their intrinsic desire to compete is wrong. Everybody gets a trophy. Don't run up the score. This anti-male tilt continues on through higher education and into the workplace. It has created millions of tentative men, unhappy women, and confused boys and girls. Here's a secret that every woman knows. Women want real men. Men they can count on and, yes, look up to. No amount of feminist theory will change that. I don't know any woman at any age who is attracted to a passive man who looks to her to be his provider, protector, and leader. Every woman I know wants a strong, responsible man. That's not a consequence of a social construct or cultural pressure. It's innate. The devaluation of masculinity won't end well because feminine, passive men don't stop evil. Passive men don't defend, protect, or provide. Passive men don't lead. Passive men don't do the things we have always needed men to do for society to thrive. In his book, The Abolition of Man, English social philosopher C.S. Lewis writes about this problem. He describes the tension between cerebral man and visceral man. By his intellect, Lewis explains, man is mere spirit, and by his appetite, mere animal. We need both. Take away one, and you're left with a man who's either weak or wicked. And in a world of wickedness, weak men are nothing more than enablers of wicked men. Rape, murder, war. They all have two things in common. Bad men who do the raping, murdering, and warring, and weak men who won't stop them. We need good men who will. It's not masculinity that's toxic. It's the lack of it. I'm Ali Stuckey for Yo quería hacer el asalto también. Bueno, datos vamos a avanzar a las últimas diapositivas. Datos del INEGI. Los hombres, desgraciadamente, morimos más en homicidios, pero también es cierto que son perpetrados en su mayoría por hombres. Es cierto, el hombre muere 9 veces más por violencia que una mujer. O sea, por cada mujer que muere, 9 mueren en casos violentos. ¿Ok? No es por demeritar el 1%, bueno, el porcentaje de la mujer. ¿A qué voy con esto? El hombre, obviamente, en cuanto a datos, como el consumo de alcohol, consumo de drogas, consumo de cualquier tipo de sustancia que le cause, es más alto. Esos son datos del INEGI. Por ejemplo, en el alcohol, los hombres, el tabaco, perdón que está muy chiquita la letra, en el tabaco, el hombre, el 31% de los hombres ha consumido tabaco, frente al 5% de las mujeres. El micrófono, perdón. Suicidios, este es un índice muy alto del nivel de felicidad. Los suicidios, el hombre, los suicidios los comete el 87.27% de los hombres. 87.27. Ese es el índice de suicidios realizado por hombres. ¿Y a qué voy con estos datos? Vuelvo a lo mismo, no los quiero dejar. El hombre ha sido vulnerable o es más vulnerable ante la violencia. Claro, en muchos de los casos ejercida por otro varón. Ahí no estoy diciendo que las mujeres matan a los hombres. Pero yo no quiero que la tesis sea aquí una confrontación entre quién hace bien o quién hace mal.
nos vamos a centrar en lo que acabo de escuchar en el video y en lo que dice este psicólogo clínico Jordan B. Peterson, famosísimo, tiene podcast por ejemplo, con Joe Rogan, es cercano a varios intelectuales y figuras de la política importantes en el mundo. Lo invitan a dar conferencias en todas partes del mundo. Tiene su canal, es una figura relevante, una recomendación para muchos hombres que quieren ver ese tipo de pensamiento que quiere, digámoslo así, reivindicar el valor de la masculinidad. ¿A qué voy con esto? Vieron datos. Hacer al hombre menos masculino no lo vuelve mejor. Me gustó mucho la gráfica de C.S. Lewis. Él dice, si tú quitas a un hombre, el hombre es espiritual y es animal. Lo explica de esa manera. Él lo explica de esa manera porque él es un filósofo catedrático de la Universidad de Oxford, pero él tiene bases cristianas. Él dice, el hombre es espiritual y es animal, pero necesita de ambos. Porque si al hombre le quitas lo animal, lo vuelves un hombre sumamente débil. Pero si al hombre le quitas lo espiritual, él se refiere a lo espiritual a la cuestión de los valores, los principios, la ética. Si tú le quitas la ética, el lado espiritual racional, el lado, digámoslo así, positivo, lo vuelves un animal, un bruto, un brutal. Entonces, por consiguiente, los hombres necesitamos tener ese equilibrio entre nuestro instinto natural por proteger, nuestro instinto natural por sobresalir, nuestra genética, nuestra química en nuestro cerebro, pero regulada por principios altos. ¿Y de dónde van a sacar esos principios altos? Aquí es cuestión de cada quien. Yo no les voy a inculcar un pensamiento o una ideología. En mi caso, poniéndome estándares a personajes de la historia que para mí han sido valiosos. Yo les mencioné algunos, Martin Luther King, les mencioné, estaba el Dr. Frank, estaba, no apareció en la diapositiva, pero por ejemplo, William K. Chesterton. William K. Chesterton fue un pensador, teólogo, para mí una de las mentes más brillantes. Para mí, yo lo pondría, si fuera mi opción, lo pondría primero a los estudiantes a estudiar a Chesterton en lugar de a Nietzsche, porque sus ideas precisamente hacen un round bueno. Chesterton se le llama el teólogo del sentido común. O sea, él todo lo desglosaba, lo desmenuzaba y te lo daba esto, así tal cual, sin enredarte tanto. Era tan bueno para desmenuzar temas tan complejos y simplificarlos y darte una explicación magistral. Y él dice, el hombre debe, a lo mejor lo vemos aquí como algo muy simplificado, claro, para llegar a esta conclusión se aventó como 5 capítulos haciendo las comparativas. Chesterton destaca la importancia de la virtud y la moralidad. Yo lo destaco. Un hombre sin virtud, no digo valores, porque los valores son cambiantes. Los valores que tenían los hombres en la Alemania nazi, los valores que tenían los hombres que luchaban en un partido comunista o en uno socialista o en una extrema derecha, los valores que tenían ellos son valores cambiantes. Pero lo que no es cambiante es la virtud. Todos hemos escuchado acerca de la virtud, las virtudes cardinales. Las virtudes no cambian, son las mismas. Y se ha comprobado a través de la historia que hacen que un hombre virtuoso se distinga de los demás y sea un hombre no solo de éxito, sino un hombre equilibrado. El hombre debe de ser un caballero, esa es mi conclusión. Hombres, busquen figuras masculinas positivas. Y vamos a terminar y a cerrar esta conferencia y agradecerles. Y obviamente este tema da para muchísimo más, así que si quieren volvernos a escuchar por aquí, les dicen a sus maestros. Con mucho gusto los programamos y les traemos otro plato. Muchas gracias.